Me parece sensacional. Pues bien, seguimos esta serie, como acaban de ver en la introducción, que trata acerca de la primera carta de Pedro. La semana pasada nos enfocamos en el primer capítulo de la carta. El día de hoy nos vamos a enfocar en el segundo capítulo de la carta y nos vamos a ir de una manera ágil porque hay mucho material muy interesante que ver. Pero bueno, vamos a hacer rápidamente un repaso para los que no estuvieron o los que ya medio no se acuerdan. La semana pasada hablamos de lo que significa estar firmes en medio del fuego, ¿no? Y este fuego es la interpretación de las pruebas que vamos a tener en la vida, de los conflictos, los problemas, etcétera. Y vimos que Pedro le estaba escribiendo a creyentes que están siendo perseguidos. Y en lugar de decirles, chicos, no se preocupen, todo va a estar bien, el fuego se va a acabar, les enseña a permanecer firmes en su fe dentro de él. Aprendimos que el fuego no destruye la fe verdadera, sin embargo, sí fundía la fe que no era verdadera, ¿se acuerdan? También aprendimos que la presión expone el contenido de lo que hay dentro de nuestro corazón. ¿Se acuerdan de esta ilustración que hicimos con las pastas de dientes? Donde apretamos una, donde salía todo lo negativo, todo lo oscuro, pues todo lo que a veces llenamos dentro de nosotros y que cuando estamos bajo presión, pues sale, fluye, pues es lo que hay en nuestro corazón. Y por otro lado hicimos la ilustración de una pasta de dientes blanca, ¿no? Y esta lo que ejemplificaba la ilustración y el punto era que también bajo presión, si Cristo está en nuestro corazón, pues lo que va a salir es lo que Cristo ha sembrado en nosotros, ¿no? Ese amor, esa paz, ese dominio propio. También aprendimos que la batalla no empieza afuera, sino que empieza, ¿se acuerdan dónde? En la mente. Y luego Pedro nos llevó hacia la santidad y nos enseñó a no verla como una simple regla, sino más bien como una parte fundamental de nuestra identidad. Y también Pedro nos recuerda el precio, nos recuerda que hubo sangre, que hubo cruz y que hubo un rescate. Y cuando entendemos eso, la santidad deja de ser una obligación y se convierte más bien en una respuesta de nuestra parte. Y terminamos con algo muy claro: la evidencia de una fe refinada por el fuego no es cuánto resiste, sino cuánto aprendimos a amar. Ahora, con esto en mente, ahora sí nos podemos meter de lleno al capítulo número 2 de la primera carta de Pedro. Pero antes de empezar, me acompañan a orar. Querido Padre, gracias, Señor, por permitirnos el privilegio de estar aquí en tu iglesia. Ya cantamos, ya adoramos, Padre, y ahora te pedimos que nos permites concentrarnos en tu palabra. Que a través de lo que vamos a estudiar esta mañana, tú le hables a nuestro corazón de una manera muy contundente y que nos podamos llevar de aquí tu amor sobre todo, Señor, y también cosas muy útiles y prácticas que tenemos que llevar a cabo. Pero siempre, Señor, primero es tu gracia. Gracias por tanto. En el nombre hermoso de tu Hijo Jesús. Amén. Vámonos directo al número 1 en tu programa. Dice, el crecimiento empieza cuando decides, ese es su espacio en blanco, cuando decides dejar lo que te estanca. Pedro va a comenzar sin rodeos en este segundo capítulo de Pedro. En el versículo 1 dice Pedro, abandonen toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias, y toda calumnia. Algo que es interesante es que Pedro no dice oren nada más para que desaparezca. Por supuesto que tenemos que orar, pero él dice más bien abandonen. Y esta instrucción que nos está dando implica decisión. Hay cosas que claramente está señalando Dios que nosotros tenemos que dejar. Nos toca a nosotros soltarlas. Y si se dan cuenta, Pedro no está hablando de pecados muy escandalosos. Está hablando más bien de actitudes del corazón. La malicia, cuando tu corazón se inclina a hacer lo malo. El engaño, cuando tiendes a manipular a las personas o las situaciones para salir beneficiado. Habla de la hipocresía, cuando no eres el mismo en todas partes. Somos unos aquí, somos otros en el trabajo, somos otros con ciertos círculos de amistades, ¿no? Y vamos cambiando de careta según el lugar donde estemos. Nos habla también de la envidia, cuando el éxito, ya sea de otra persona o de otras situaciones, te incomoda. Uno dices, ay, ¿por qué a esta persona sí y a mí no? Habla de la calumnia, cuando usas tus palabras o tus acciones para dañar a otros. ¿Te das cuenta que esto no solamente es comportamiento externo? Esto es el resultado de lo que muchas veces tristemente hay en el corazón. Y aquí el peligro no es solamente lo que el mundo nos hace, ¿no? Las circunstancias que suceden, sino más bien el peligro es lo que tú permites que eso produzca dentro de ti. Y esto es muy interesante porque va a conectar directamente con tu crecimiento espiritual.
¿Sabes por qué? Porque tú no puedes crecer espiritualmente mientras estás alimentando la maldad, ¿te das cuenta? O sea, ¿cómo vas a crecer espiritualmente si eres un hipócrita? Si eres una persona que daña a otros de manera intencional, si eres una persona que engaña a los demás, o sea, no vas a terminar creciendo por más gusto o más intención que tengas de crecer. Entonces, el crecimiento va a comenzar a suceder en tu vida cuando reconoces y trabajas en esas cosas que ya no pertenecen a tu nueva identidad. Porque antes de tener a Cristo en nuestro corazón éramos unos, pero cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón somos otros. Ya no somos los mismos de antes. Tienes una nueva identidad y hay cosas que simplemente ya no van contigo. Ahora, la pregunta es muy frontal para cada uno de nosotros. ¿Hay algo en esta lista que acabamos de ver que tú todavía estés tolerando? Y fíjate la palabra que utilicé, que tú todavía estés tolerando, ¿no? Porque muchas de estas cosas las toleramos. Un poquito de envidia por acá, un poquito de calumnias por allá, un poquito de hipocresía por acá. O sea, son pinceladas. Pero la realidad es que si quieres que Dios construya algo importante en tu vida, Dios, ¿sabes dónde se va a concentrar? En los cimientos de tu vida. ¿Por qué? Porque si los cimientos no están bien, pues evidentemente toda la estructura que se levante sobre esa cimentación va a ser muy débil. Piénsalo así. Cuando se reconstruye un rascacielos, lo primero que hacen los constructores no es llegar al área y simplemente decir, aquí. No, y construyen la primera planta y hacia arriba, 40 pisos. No hacen eso. De hecho, lo primero que hacen los constructores es hacer, por lo menos en mi experiencia aquí en Cancún, es hacer un estudio del suelo. Entonces llegan con una maquinaria, llegan con unos taladros que van muy profundos, y aquí en la iglesia, por ejemplo, hicieron unos huequitos donde tiraban como unas ondas. ¿Y sabes para qué servían? Para descubrir lo que a simple vista no se puede ver. Esas ondas servían para ver si había cavernas, si había agua, si había agujeros muy grandes, porque si hay una gran caverna, imagínense poner los pilotes de esa iglesia sobre esa caverna. ¿Qué creen que pasaría? Pues colapsa, se caería. Entonces, primero se estudia el suelo. De hecho, ustedes no saben esto, pero el edificio de la iglesia no iba a quedar exactamente en esta ubicación. No me refiero al terreno, sino exactamente a donde se construyó. Estaba recorrida varios metros hacia otro lugar, pero debido al estudio de suelo que se hizo, se tuvieron que tomar las decisiones de recorrerla hacia un costado varios metros, precisamente para evitar una caverna, porque no hubiera sido para nada inteligente construir sobre ella. Y esto es muy importante para tu vida, porque tiene que ver todo con ella. Todos aquí creo que queremos que Dios construya grandes cosas con nosotros, ¿verdad que sí? Sí, es donde decimos, claro que sí, eso es lo que queremos que pase. Piénsalo como papá. Tú como papá no quieres que tus hijos lleguen alto, ¿no? Es la ilusión de todo padre, ¿no? Entonces que nuestros hijos trasciendan, hagan cosas, viajen, esto. No quieres una vida mediocre para ellos. Pero tú sabes también si tus hijos van a tener la capacidad, o hay muchas áreas de oportunidad donde se tiene que seguir trabajando para que realmente puedan llegar lejos. Tú los conoces como papá y como mamá. Pues imagínate Dios. Dios te conoce a la perfección. Dios sabe qué hay verdaderamente en lo más profundo de tu corazón, porque Él no hizo un estudio del suelo. Él te creó y sabe los malos hábitos que has ido acumulando, sabe las batallas en las que te encuentras todavía, sabe las cosas que no has terminado de soltar. Ahora, regresando al ejemplo del estudio del suelo. Una vez que los ingenieros llegan, hacen el estudio del suelo y se dan cuenta y dicen, aquí se puede construir algo importante. Ahora, lo que sigue no es decir, bueno, sí, listo, vamos a construir. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que excavar. Y ahora, entre más alto te quieran construir, ¿qué va a pasar hacia abajo? Más profundo tienen que ir. Y qué interesante, ¿verdad? Porque si los cimientos son débiles, el edificio no va a soportar el peso, y con el paso del tiempo el edificio se va a caer. Pero si los cimientos son firmes, se va a poder levantar encima de esa cimentación algo muy, muy grande e importante. Ahora, ¿dónde comienza todo ese proceso para ti respecto a este mensaje? Con una simple pero importantísima decisión: abandonarnos, dice Pedro. Porque lo que es verdad es que yo creo que
Todos los que estamos casados aquí queremos un matrimonio sólido, ¿no? Todos los que somos papás queremos hijos que estén firmes en la fe. Todos los que estamos aquí queremos que nuestro liderazgo impacte a futuras generaciones. Queremos dejar un legado que trascienda incluso a nuestros hijos o nuestros nietos. Muchos queremos todo eso, pero pocos están dispuestos a abandonar las cosas que están deteniendo tu propio crecimiento. ¿Van conmigo hasta aquí? Ok. Ahora, luego Pedro va a cambiar la imagen. Vamos a 1 de Pedro, versículo 2. Dice: deseen con ansias la leche espiritual pura. La palabra desear implica un hambre intensa, ¿no? O sea, deseo realmente, porque tengo mucha hambre. Con nuestra bebita de 8 meses eso lo tenemos más que claro. Porque cuando tiene hambre, tengo hambre, no. Denme de comer ahorita. Bueno, un bebé sano llora por alimento. Un creyente sano debe de anhelar la palabra. Ahora la pregunta aquí es la siguiente: ¿tienes un deseo genuino, un hambre de esa voraz por la palabra de Dios? ¿O solamente te conformas con consumir contenido espiritual de vez en cuando? Porque no es lo mismo alimentarse bien a tomar simplemente un aperitivo espiritual. Es como si tú quisieras crecer comiendo pretzels, jamoncito serrano y quesito de cabra. Pues no va a suceder. Está padre como un aperitivo. Tú llegas a una reunión y a veces tienen estas mesas llenos de todas las entradas, pues para preparar, ¿no? Así como a empezar a abrir el apetito y como bienvenida. Pero ¿qué estás esperando? El plato fuerte. Estás esperando así unas enchiladas suizas, un molito de ese sabrosísimo que nada más aquí en México existe, ¿no? Estás esperando un corte, o sea, quieres un plato que realmente te nutra. Y el mole sí nutre, ¿eh? Quieres algo que sea más fuerte, que tenga más contenido para ti. Pero muchas veces la realidad es que queremos crecer con pretzels, aceitunas y quesito de cabra. Y así no vamos a crecer. Entonces es muy interesante porque Dios ama a sus hijas profundamente. Dios ama a sus hijos, pero no va a confiar grandes propósitos a personas inmaduras, no como a niños espirituales. No, yo aquí me quedo con mi lechita y mis choco chips. No, le va a confiar propósitos grandes a personas que incluso ya se cocinan solas y saben balancear y son responsables. Entonces va a decir: bueno, mira, ella, él, pum, ¿no? Algo grande, algo que pueda desarrollar, vamos a construir juntos. Pero no va a entregar responsabilidades grandes a personas inmaduras. Por eso Dios está tan interesado en formar tu carácter. Ahora, alguien podría estar escuchando todo esto y pensar cosas como: bueno, entonces a ver, Emilio, tú estás hablando acerca de que me tengo que esforzar más, tengo que dejar todas esas cosas, la calumnia, la envidia, la hipocresía, la maldad, el engaño. Pero Pedro no quiere que reduzcamos el crecimiento espiritual a mera fuerza de voluntad. Porque el crecimiento verdadero no va a nacer del esfuerzo humano. O sea, Dios también pone de nosotros el querer como el hacer. Y las cosas maravillosas y grandes que realmente podemos lograr en esta vida no las vamos a lograr tú y yo. Necesitamos forzosamente del Espíritu Santo. Tú y yo, sin el Espíritu Santo, vamos a hacer cosas que no van a ser trascendentales. A lo mejor para ti son importantes, pero no para el reino de Dios. Las cosas verdaderamente importantes y grandes necesitamos forzosamente del Espíritu. Si no, vamos a hacer lo mismo que todos los demás. Y recuerden, somos hijas e hijos del Dios creador del universo. Hay mucha grandeza dentro de ti. Entonces, el crecimiento verdadero no nace del esfuerzo humano. Nace de una relación constante con Cristo y a través de la inspiración del Espíritu. Y esto cambia por completo la perspectiva. Porque tú no debes de estar tratando solo de convertirte en una mejor versión de ti mismo, que es lo que todo el mundo nos ofrece hoy en día, ¿no? Esto lo escuchamos en los libros, en la radio, en los podcasts. Tienes que ser una mejor versión de ti hoy de la que eras ayer. Y como autoayuda, pues está padre la filosofía, pero ese no es el objetivo final. Tú estás siendo construido sobre algo mucho más grande que tú y de lo mejor que pudieras llegar a ser. Dejar las cosas viejas, de las que está hablando Pablo, no es el objetivo final. Es el espacio que Dios necesita para edificar algo nuevo.
Porque ¿cómo va a construir Dios algo si todo está lleno de esta malicia, de esta hipocresía, de esta envidia, de este engaño? Simplemente no va a suceder. Incluso cuando los ingenieros llegaron a este terreno para hacer los estudios del suelo, se tuvieron que abrir brechas, porque si no, ni siquiera podían llegar. ¿Se dan cuenta? Necesita abrirse espacio en tu vida para que las cosas grandes que quieres que pasen, Dios empieza a hacer que pasen. Y ahí es a donde Pedro nos va a llevar ahora. Número 2 en tu programa. No solamente fuiste salvo, eres parte de una gran construcción. Primera de Pedro 2:4 dice: Cristo es la piedra viva, desechada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, o sea, nos está hablando a nosotros, cuando nosotros nos acercamos a Él, también ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. Entonces, Cristo es la piedra viva que ha sido rechazada por los hombres, pero escogida por Dios. Y luego dice que nosotros somos las piedras vivas que estamos siendo edificadas como casa espiritual. Y esto es bien poderoso, porque no viniste a esta iglesia a ocupar una silla. Estás aquí porque eres parte de una tremenda construcción. En este lugar hay ingenieros, hay arquitectos, hay gente que va a ayudar a ver que los materiales con los que se está construyendo sean los correctos. Hay arquitectos que van a delinear los planos, hay carpinteros que van a poner sus manos para la madera, hay albañiles que van a tener que subir el saco atrás y hacer la mezcla. Hay gente que va a saber utilizar el serrucho, otros que van a saber un poquito de lo hidráulico, otros de electricidad. O sea, lo que estoy tratando de decirte es que cada uno de nosotros tiene una función muy importante en la construcción de la iglesia. Todos, sin importar lo capaz o incapaz que te sientas, tu trabajo es importante. Dios te puso en esta tierra para hacer algo. Fíjate, cuando se colocan los cimientos de una casa, nadie llega a la casa y dice: ya terminamos. Yo me acuerdo cuando estábamos construyendo la casa de ustedes, hace ya muchos años, empezamos por todo este proceso. Nos hicimos un terrenito y Jenny y yo llegábamos y orábamos afuera del terreno para que Dios abriera las puertas para tener recursos algún día para poder construir. Llegó el día en que ya teníamos por fin nuestros planos y empezaron los albañiles a poner los cimientos. Y cuando terminaron los cimientos estábamos súper contentos. Era la primera etapa de la construcción y ya no teníamos dinero para continuar, pero los cimientos estaban puestos. Ahora, ¿creen ustedes que nos cambiamos a vivir ahí solamente con los cimientos? Pues evidentemente no. Necesitábamos los muros, necesitábamos el techo, necesitábamos la carpintería, necesitábamos todo lo demás. Pero esta es una imagen muy clara de lo que muchas veces pasa con la vida de un cristiano. Muchas veces el cristiano dice: ya le entregué mi vida a Cristo, listo, ya se acabó. Y ahí nos quedamos. Y como que ya no pasa nada más interesante, ya no hay más construcción. La cimentación está lista y nos conformamos con eso. Y tienes que entender algo: eso es la parte más importante de la vida de un cristiano, que le entreguemos nuestra vida a Cristo. Si no, nada más va a pasar. Pero ese apenas es el principio de una gran construcción. Y aquí está la tensión. Para algunos Cristo es la piedra angular, pero para otros es la piedra de tropiezo. Porque cada vez que Cristo conforma tu carácter, tú vas a tener dos opciones: caminar en la libertad que te ofrece su palabra o tropezar por su palabra. Esas son tus dos opciones. Ahora, ¿quieres ser un cristiano que madure y que aprenda a caminar tomados de la palabra de Dios, haciendo su voluntad? ¿O quieres estarte tropezando toda la vida? Porque madurez en Cristo es cuando por fin dejas de estar discutiendo con la verdad y comienzas a ajustarte a esa verdad. Ahora, mientras Pedro habla de cimientos, él está preparando para algo más, ¿no? Todo este terreno. Porque si Cristo es el fundamento, entonces la pregunta es: ¿y qué está construyendo Dios contigo? Porque no eres una piedra suelta, eres parte de una gran construcción. Y si eres parte de esa gran construcción, tienes una función. Y es donde Pedro va a elevar un poquito más la conversación. Vamos al número 3 en tu programa. Identidad que despierta propósito. Este versículo no es solamente afirmación, es una redefinición.
Vamos a primera de Pedro 2:9. Dice, pero ustedes son descendencia escogida, sacerdocio regio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Me gustaría que notaran la palabra pero. Ese pero es un contraste. Es como si Pedro nos estuviera diciendo lo que les estaba diciendo aquel entonces a las personas a las que les escribió esta carta. Le está diciendo, pero ustedes van a ser rechazados, pero ustedes van a ser perseguidos, pero ustedes pueden ser minoría, pero ustedes no son lo que la cultura dice. Ustedes no son lo que la presión intenta definir. ¿Sabes qué sí son? Les dice a ellos y te lo dice a ti hoy. Tú eres descendencia escogida. Eso habla de origen, de herencia. Porque sin importar el lugar de donde vengas, a lo mejor tus papás cuando se enteraron que estaban embarazados de ti dijeron, ay, qué mala noticia, ¿no? Otro chamaco que alimentar. Y desde ahí puede haber habido rechazo. Esto es real. O a lo mejor cuando llegaste eras un niño o una niña insoportable y no sabían qué hacer contigo. O a lo mejor entraste a la escuela y eras el más bulleado. En aquel entonces ni existía el bullying. Ahora ya, bueno, sí existía, pero no tenía la denominación. No, simplemente pues te molestaban, te aguantabas y encarabas, ¿no? Eran otros tiempos. Pero bueno, hay casos que te molestaban y te agarraban de bajada. O no sé lo que habrá pasado en tu vida. Pero sin importar el rechazo que hayas tenido en cualquier etapa de tu vida, Dios dice que eres descendencia escogida. Que desde antes de la fundación del mundo, Dios ya te estaba entretejiendo con sus propias manos. Él sabe cuántos cabellos tienen. Algunos es fácil de contar, como los míos. Sabe tus sueños, tus victorias, tus fracasos, tus lágrimas, todo de ti. Eres descendencia escogida. Tú empezaste en la elección de Dios. Qué maravillosa noticia, ¿verdad? Y también dice que eres parte del sacerdocio regio. En el Antiguo Testamento el sacerdote era el que representaba al pueblo. Bueno, pues ahora, en esta nueva etapa después de que viene Cristo, todos tenemos acceso a Dios por medio de Cristo, siempre y cuando hayamos puesto nuestra confianza en Él. Entonces todos tenemos acceso a Cristo y todos nos convertimos en representantes de Cristo en esta tierra. Eso es lo que somos, sacerdocio regio. Además, somos una nación santa. Y esto no habla solamente de conducta moral. Y es que los cristianos se portan bien, son aburridos. Es que no han ido a nuestras pachangas y eso piensan, que son bien divertidas. Más bien habla de una nación santa, de una cultura distinta. Y imagínense, esto sería maravilloso, ¿no? Pero imagínense que entre los cristianos dijeran, no, es que es cristiano, ninguna tranza. ¡Wow! Son íntegros. ¡Wow! Si tú haces negocio con un cristiano, las cosas van a salir bien, porque lo que dice es lo que va a hacer. ¿Se imaginan que eso fuera una realidad en nosotros? Pues eso debería de ser la realidad entre nosotros. Que digan, es que los cristianos son puntuales. Chin, ya se descalabraron varios. No, porque lo más valioso que tenemos en esta tierra, ¿qué es? El tiempo. Y somos unos irrespetuosos con el tiempo de los demás. Que digamos, oye, es que qué impresión con estos cristianos, ¿no? Donde vas, te abren el paso, son educados, son amorosos. Si tienes un problema, ahí están todos viendo cómo ayudan, comparten, dan. No, wow, o sea, una cultura distinta, una forma diferente de vivir, una manera distinta de responder, una manera distinta de pensar. Porque eso somos, una nación santa, y nos tenemos que comportar como tal. Pero además, Pedro va más hacia allá y dice, es un pueblo que pertenece a Dios. O sea, no te perteneces a ti mismo, tienes dueño. Y esto es maravilloso, porque no lo debemos ver como presión. Ay, tengo un dueño, pero yo quiero ser dueño de mí mismo. No. Si eres cristiano, tienes un dueño. Y tu dueño es el Dios creador del universo. Y eso te debe de dar algo maravilloso que se llama seguridad. Porque Dios te hizo y le perteneces a Él. Ahora, aquí hay algo importante. Pedro no está tratando de alimentar nuestro ego, ¿eh? No vayas a salir de aquí y en el coche estés gritando, ¡Nación Santa! Quítense que ahí les voy. Soy parte del pueblo que pertenece a Dios. No. Pedro está poniendo los cimientos para algo más.
Porque a la identidad, una vez que sabemos quiénes somos, precede el propósito. Dios primero te dice quién eres y luego te dice para qué eres quién eres. Porque cuando no entendemos quiénes somos, pues encontramos propósito diferente todos los días, ¿no? Cada día diferente queremos hacer algo o dedicarnos a algo diferente o comportarnos de una manera distinta. Pero cuando ya sabes quién eres, sabes que eres una hija, un hijo de Dios, reconoces la cruz, empiezas a tener identidad y propósito y tu vida se alinea a Él. Pero Pedro no termina ahí. Más adelantito en ese mismo versículo dice para que proclamen las obras maravillosas. Ese para qué es el propósito. Porque Dios no te rescató solamente para que estés seguro, es parte de ello, por supuesto. Tenemos seguridad en Cristo. Pero ahora que has sido rescatado, nos dice, a ver, vente para aquí, aquí nada te va a pasar, aquí todos bien, vamos a cantar Hakuna Matata todo el tiempo. No, al contrario, te dice, ya te salvé, ¿y qué crees? Que estamos en guerra. ¿No? Y mira, aquí tengo tu armadura. Y el casco, y el yelmo, y los zapatos, y la espada, y el escudo. Y dices, ay, nanita. Pero para eso también nos salvó. Para ir y ocupar terreno que hoy le pertenece al enemigo. Propósito. Estamos aquí para algo grande. Pero Pedro no quiere que olvidemos algo. Porque muchas veces al propósito precede presión. Porque dices, ahora tengo mucho que hacer. Así que antes de que Dios empezara a construir algo contigo, escucha bien, Cristo ya había hecho algo por ti. La historia no empezó contigo, empezó en la cruz. Y cuando eso se nos olvida, el servir ya no es un privilegio, empieza a sentirse como una carga. Por eso Pedro nos va a llevar de regreso a donde empezó todo, a la cruz. Versículo 24, Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados. Y adelantito, quiero que mires el propósito otra vez, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. O sea, se pagó un precio, hubo una sustitución porque tú ibas en ese madero, no Cristo. Pero hay un motivo para que, sí, para rescatarte. Su gracia es maravillosa, ¿no? La sustitución de los pecados, su sangre que te limpia por completo. Pero tienes que morir al pecado y tienes que vivir para Él. ¿Te das cuenta que la cruz no solamente te limpia, te redirige? Nos da identidad y luego propósito. Pedro continúa en el 25, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y al guardián de sus almas. Entonces, primero Pedro recuerda quiénes éramos, como ovejas descarriadas. Una oveja descarriada es una oveja que se desvió del camino, una que no tiene dirección, no tiene defensa. Y esa es nuestra condición humana cuando estamos sin Dios. No tenemos dirección ni tenemos defensa alguna. ¿Ok? Entonces estamos perdidos. Ahora, necesitamos un pastor, y el pastor es Jesús. ¿Qué hace el pastor por ti? Para empezar, te guía. Porque cuando vuelves al pastor, ya no vives distraído. Ahora tu vida tiene dirección. Ya no vives reaccionando a las presiones del mundo. Ahora alguien guía tu vida. El pastor también protege. ¿De qué? Pues de todos los peligros del camino. De los ladrones, de los animales salvajes, de los peligros de los terrenos inadecuados para que transite. El pastor cuida de cada una de sus ovejas, porque sabe la condición de cada uno de nosotros. La oveja que ya se apartó, la oveja que está malita, la oveja que se quedó atrás. Y si es necesario, ¿qué va a hacer? Va a dejar a las 99 para ir por ti. Eso es lo que hace nuestro pastor. Pero además, Pedro también nos dice que es guardián. Y aquí, para describir la palabra guardián, Pedro usa una palabra griega que se dice episcopos, que significa el que observa para proteger. O sea, Dios no solamente te salvó a través de Cristo, está constantemente observándote para protegerte. Está atento de tu vida. Qué maravillosas noticias. Pedro empieza el capítulo hablando de abandonar la malicia, de crecer espiritualmente, de ser edificados, de vivir el propósito. Pero Pedro termina diciendo, recuerden algo, no están construyendo solos, han vuelto al pastor, al guardián de sus almas. La cruz puso el fundamento. Ahora la decisión es tuya, ¿eh? ¿Vas a construir sobre tu propia vida o vas a construir sobre el fundamento de Cristo? Porque Dios quiere construir algo con tu vida. Pero todo constructor sabe algo, que no todo lo que se levanta permanece. El problema no es la altura, el problema son los cimientos.
No puedes construir una vida firme mientras toleras lo que está debilitando el fundamento. Muchos quieren propósito, pero no quieren abandonar sus malas costumbres. Por eso Pedro empieza diciendo: abandonen, porque primero se prepara el lugar donde se va a poner el cimiento y luego, ahora sí, comienza el crecimiento. Si te puedes dar cuenta, todo de lo que hablamos hoy se trata grandemente acerca de la construcción. La vida espiritual se construye y cada decisión que estás tomando cada día es un bloque de esa construcción. Cada decisión. Y es por eso que hoy se los quiero mostrar desde esta perspectiva. Este es el ejemplo de una vida mal construida. Esta es una torre que no funciona. Hay una gran diferencia entre esta y aquella. Esta torre tiene la misma altura que la otra, ¿se dan cuenta? Pero es irregular. Esta torre es frágil. ¿Sabes por qué? Porque está construida sobre un cimiento que es frágil. Esas pueden ser dos vidas que a los ojos del cristianismo y de la iglesia se ven muy parecidas, pero esta se construyó con un fundamento que se va a derribar. Engaño. Y aquí está, en la parte de abajo. Ahí está el engaño. A lo mejor fue sutil, a lo mejor no es gran cosa para ti hoy, pero ahí está. Malicia, esas partes donde mi corazón se inclinaba a hacer lo malo, pero total, era un poquito nada más. Y también se fue construyendo por acá. Se fue introduciendo en la torre de tu vida. Hipocresía. Es que en la iglesia, pues, soy una persona, pero cuando voy a hacer negocios, los negocios son negocios. O mis amigos de toda la vida, pues, cuando estoy con ellos me comporto como era antes. Entonces, un poquito de hipocresía. Todo el mundo lo hace. Y también la dejamos por acá. Envidia, la verdad es que cuando a alguien le va mejor que a mí, hay algo en mi corazón que nos alegra. No puedo alegrarme por los demás. A lo mejor es sutil, pero ahí está. También se introdujo en una parte de tu vida. Calumnia. Cuando tengo la oportunidad de lastimar la vida de los demás para que yo me vea un poco mejor, pues no hay que desaprovechar la oportunidad. Entonces también está por acá. Y así hemos ido construyendo. Y arriba pues hay un poco de servicio, hay un poco de oración, hay un poco de cariño a las personas que están alrededor, hay un poco incluso hasta de misiones. Pero la realidad es que todo esto que se alcanza a ver chueco y deficiente está construido sobre exactamente lo que Pedro nos dijo que no debemos de construir. Por el otro lado tenemos una torre completamente diferente. Una torre fuerte. Una torre que no se cae. Una torre que tiene fundamentos sólidos. Y el principal fundamento de esta torre, ¿quién es? Cristo. Cristo es el fundamento de esta vida. De una vida que es auténtica, de una vida que tiene sus retos, tiene sus problemas, tiene sus batallas, pero está cimentada y fundamentada sobre una roca firme que jamás se va a mover. Cristo. Y gracias a esa roca firme, ¿sabes qué tiene esta vida? Salvación. Gracias a Cristo, gracias a la cruz, esta vida es salva. Tiene un destino asegurado en la eternidad junto al Padre. Eso es en la eternidad, pero la salvación la empiezo a experimentar desde ahora, porque camino con seguridad en esta tierra. Y gracias a Cristo, ¿sabes qué también tengo? Propósito. Ahora sé para qué estoy aquí. Mi vida tiene sentido. No estoy aquí de paseo. No estoy aquí ni siquiera para ser feliz. ¿Voy a tener momentos de felicidad? Claro que sí. Dios es muy bueno con sus hijos. Pero estoy aquí para algo más grande que yo mismo. Cristo también me ha dado identidad. Ahora sé quién soy. El mundo no me define. No me define si me hayan dicho alguna vez
que no era suficiente. No me define si alguna vez me hicieron sentir mal. No me define si alguna vez no me eligieron para el equipo. Como dijo ayer mi amigo Efraín, ni yo mismo me elegiría. Pero Dios sí. Gracias al fundamento de Cristo, mi vida es firme, es fuerte. Y cuando lleguen las tormentas, cuando lleguen las guerras, cuando llegue la enfermedad e incluso cuando llegue la muerte, esta torre nunca, nunca se va a caer. Pero la otra es otra historia. Porque si tú no abandonas lo que tienes que abandonar, y no abandonas el engaño, ni la malicia, ni la hipocresía, ni la envidia, ni la calumnia, tarde o temprano, ¿qué va a pasar? Esta vida se va a caer. Eso es lo que va a pasar. ¿Qué vida prefieres? Cristo ya hizo el trabajo más difícil, el que tú no podías hacer jamás. Él fue a la cruz por ti. ¿Qué vida prefieres? ¿Una vida cimentada sobre esto, que termina en el piso, destruida, hecha pedazos por la ilusión de un cristianismo que no fue real? ¿O prefieres una vida bien cimentada? Vamos a escuchar las estrofas de esta canción que tiene mucho que ver con lo que acabamos de predicar y hazlo con un corazón dispuesto. ¿En dónde está tu confianza? ¿Sobre qué estás construyendo? Si sigues construyendo sobre esto, eso va a pasar. No queremos ver vidas derribadas. Dios no quiere ver vidas destruidas. Construye sobre un cimiento sólido, el único cimiento que va a soportarlo todo. ¿Quién es? Cristo. ¿Qué esperas para rendir tu vida a Él?
de verdad. Acuérdense que hay gente que cree. Es un volado muy grande que te estás echando si crees que crees. Ríndele tu vida a Cristo. Hazlo de verdad, de una manera auténtica, donde sepas con todo tu corazón que tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Querido Padre, gracias, Señor, porque tú eres un fundamento sólido. Gracias, Padre, porque contigo no hay vientos, no hay tormentas, no hay circunstancias, no hay enfermedades, no hay situaciones económicas que nos puedan derribar. Nos golpearán. El mundo hará de todo para tratar de que caigamos, pero tú ya venciste, Señor. Venciste cuando te levantaste, Señor, de entre los muertos, porque tú resucitaste. Gracias, Padre, gracias por la vida de Jesucristo. Gracias, Señor, porque tenemos un cimiento sólido que no caerá jamás. Estamos en tus manos y ayúdanos, Padre, a poner dentro de nosotros ese querer como hacer, para que por medio de tu fuerza, de tu espíritu, de tu gracia, toda esa calumnia, esa hipocresía, ese engaño, esa envidia, todo lo que nos enseñaste hoy a través de Pedro, lo logremos abandonar gracias a ti. En el nombre hermoso de ti, Hijo Jesús. Amén.